Hola a todos, espero estén bien. El día de hoy les traigo un nuevo video y en este video puntualmente no les voy a estar hablando de planificación ni sobre la programación del entrenamiento de ninguno de mis atletas, sino que les voy a estar hablando sobre la toma de decisiones y cómo hacer la selección de intento el día de la competencia, ya seas entrenador, handler o estés por tu cuenta como atleta. Este video está motivado principalmente por los últimos dos zonales clasificatorios de FECHIPO, el que se realizó el día de ayer, que fue el de Ator, Regional Centro, y el Regional Sur Austral de Osorno. Dos campeonatos donde hubieron muchos atletas que quedaron descalificados por blanquear. Y la verdad, quiero compartirles un poco de mi experiencia para que ustedes no tengan que pasar por esto o cómo salir de ello de una manera más fácil. Para quienes me conocen desde hace más tiempo, principalmente para algunas personas que tienen una pullita conmigo, saben que en mis inicios como entrenador tuve varios percances donde quedamos descalificados con algunos atletas. La primera de ellas fue con Marmito en el Campeonato Zonal Sur del año 2022. Afortunadamente para ese campeonato nacional no se pedía que tuvieran un total clasificatorio, sino que podían ir todos los atletas al campeonato nacional, lo cual le permitió ir al nacional y después ganar el sudamericano. Pero en esa ocasión Marmito, bueno, era muy niña y quedó descalificada en el press de banca porque en su primer levantamiento levantó el glúteo, luego en los otros dos no se lo pudo. Principalmente en esa ocasión fue por un bloqueo mental, porque Marmito, como les digo, era muy niña y la verdad no habíamos trabajado para nada lo que era la tolerancia al fracaso o esa incertidumbre de que pudiera pasar. Luego de ello tuvimos la ocasión con la Berni en el campeonato nacional, donde yo estaba enfermo ese día. Dormimos en las instalaciones del gimnasio Víctor Jara y la verdad me agripé esa noche y el otro día desperté súper mal y no pude estar con ella en el calentamiento. Y también en esa ocasión ella blanqueó. Luego de ello, puta que hay historia. Luego de ello con la Apache en el campeonato sudamericano, donde también fue en banca, creo que todo ha sido en banca. En banca con la Apache el 2022, donde blanqueó en sus tres movimientos, porque la verdad hubo, considero que había como una mala gestión de emociones, que teníamos expectativas muy altas y que la verdad el primer fallo fue lapidario. Luego de ello, al siguiente, en el Campeonato Nacional Sur del 2023 que se realizó acá en Loncoche, a la Apache le pasó de nuevo. En esta ocasión le pasó porque se había modificado la regla de codos y o sea, los jueces valoraron que ella no lograba alcanzar la profundidad y bueno, fue por eso en esa ocasión. Eh, para el siguiente fue en el campeonato nacional, donde ocurrió con la Fabi. Con la Fabi para mí es un tema un poco distinto porque lo que pasa es que la Fabi tiene los codos, no los logra bloquear del todo debido a que tiene una... O sea, la articulación no se lo permitía. O sea, según yo se lo permitía, pero ellas no se veían del todo bloqueados. Entonces a ella le dieron dos comandos de re-rack, después en el otro le dijeron que al finalizar el movimiento no había logrado bloquear los codos, entonces en esa ocasión fue un poco distinto. Y esas han sido todas. De atleta a quienes yo entreno. Desde el 2023 no nos ha pasado más. O sea, ahora a la fecha vamos todo bastante bien. He aprendido de mis errores. Nunca le he dado demasiada importancia a ello porque yo considero que el entrenamiento es lo que importa y si entrena, o sea, si entrena 364 días del año bien y el día de la competencia no sale, o sea, obviamente es algo que no es lo ideal, que es fome, pero para mí no es lapidario y de hecho eso se puede ver en que los atletas a quienes le ha pasado han seguido compitiendo. Para mí esa es la muestra más clara. O sea, Marmito en su primera competencia le pasó y desde ahí en adelante ha arrasado. La Apache le pasó en su tercera competencia y en la cuarta, pero luego de eso ha arrasado también. Y la Fabi le pasó en su segunda competencia y ahora en la última competencia que tuvimos metió un 9 de 9. Entonces hemos logrado aprender de ello. Con la Berni también, la Berni le pasó en su segunda competencia y luego de eso salió campeona nacional al otro año. Entonces ha sido para
hemos obtenido un aprendizaje de ello y no nos hemos quedado en repetir esos errores ni esos vicios de entrenar de una forma que no se deba. Y también hemos logrado afrontar todo desde una fortaleza mental la cual les permita prepararse de mejor forma y no venirse abajo por algo que se salga de control. Dicho esto, paso a lo siguiente, que es la toma de decisiones, el cómo abordar todo esto, cómo comportarse el día de la competencia y sobre todo la selección de intentos. En primer lugar, nosotros debemos tener claro cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades. Debemos tener un control sobre las expectativas, el cual nos permita abordar esto de la mejor forma, el cual nos permita competir con los pies centrados en la tierra, apuntar a lo más alto, pero siempre con los pies en la tierra, para que no nos caiga una avalancha encima el día de la competencia. Como les digo, esto se va trabajando a través de la comunicación, a través de la toma de decisiones y sobre todo a través de la realidad. Decirle la realidad a los atletas, no castigándolos ni nada por el estilo, pero siempre ser sincero. La sinceridad a veces duele, pero es lo que más premia al atleta, es lo que más le permite mejorar y mejorar de una forma consistente. Entonces, lo primero, el día de la competencia nosotros debemos ir con claridad, debemos tener claro el atleta está bajando la sentadilla, el atleta está marcando bien la pausa, el atleta está bloqueando bien el peso muerto. ¿A qué me refiero con esto? Que la sentadilla en la competencia se exige que se baje harto. Quizás se exige que se baje un poquito más de lo que diría el reglamento, pero yo debo ir consciente de que es así. No puedo ir no puedo ir a discutir y a pelear porque voy a perder, porque son la opinión de 6 jueces y mi opinión personal. Entonces mi opinión personal no, yo considero que por más que uno sepa, no es más importante que la de los 6 jueces. Entonces debemos tener en cuenta eso, debemos tener en cuenta que la opinión de los 6 jueces va a ser un consenso. Y la mía solo, si yo voy a pelear porque le dieron 3 rojos al atleta o porque le dieron 2 blancos y después el jurado se la anuló. Lo primero que tienen que entender ustedes es que cuando el jurado anula una decisión, esa decisión no se puede revocar. Entonces no sacan nada con ir a discutir. Por más de que ustedes crean que tienen la razón o que tengan un video en el que se ve claramente que bajó según P, eso no importa el día de la competencia. Entonces eso es lo primero. Deben tener en cuenta eso. En la banca, las pausas, siendo sincero, la mayoría de los atletas entrenan con pausas más cortas de las que en la competencia. Hay atletas que detienen y suben. O sea, ni siquiera detienen, tocan, ralentizan y suben. Y eso no es una pausa. Una pausa es detener la barra por completo. Entonces lo mejor que puedes hacer tú como atleta es acostumbrarte a pausar en seco. Es decir, que la barra se detenga y desde ahí subir. Y eso no es una pausa de 3 segundos. O sea, 3 segundos es harto más que eso. Y la verdad, por ejemplo, por mi parte, en todas las últimas competencias no hemos tenido ningún problema en cuanto en 3 años, no hemos tenido ningún problema con las pausas del press de banca. Y y yo soy objetivo, entonces llego el día de la competencia, vemos ya, la pausa, o sea, se está exigiendo esto. Lo que sí a veces, por ejemplo, a mí me hace un poco de ruido, es que los jueces laterales se demoran demasiado en decir que el atleta está bien posicionado. Entonces eso lo que hace es que el atleta esté con la barra mucho tiempo sobre los brazos y eso al estar cambiando de respiración te hace que se te desarme el arma. Eso sí para mí es algo que yo considero que en ocasiones puedo tener una opinión distinta a la que tienen los jueces. Porque yo considero que tú sacas la barra, bloqueas los codos, bajas el glúteo y ahí ya deberían estar dándote el baje. Para mí, o sea, y desde mi experiencia internacional también, en campeonatos internacionales muchas veces es más rápido ese comando de baje que en eventos nacionales. También lo entiendo porque muchas veces tenemos jueces que están capacitándose, entonces quieren asegurarse por completo de que no hay ningún movimiento, todo eso. Y eso sí lo puedo entender. Pero como les digo, hay que prepararse para ello. Siempre en el deporte de alto rendimiento, sobre todo en el básquetbol, se dice que se tiene que entrenar el caos. El caos es todo lo que puede ocurrir el día de
que está fuera de nuestro control. Y entrenar el caos se refiere a que hayan la menor cantidad de variables fuera de tu control. Y en el powerlifting es un deporte que es mucho más sencillo de lo que sería, por ejemplo, el básquetbol. El básquetbol tiene caídas, golpes, eh, ida y vuelta, cambios de velocidad, rebote. Entonces el básquetbol es mucho más incertidumbre de lo que es el powerlifting. Y nosotros como entrenadores tenemos mucho más fácil entrenar el caos que un entrenador de básquetbol, de fútbol, de voleibol, de handball. Entonces debemos tener eso presente y debemos ser nosotros más duros con nosotros mismos y con el atleta también, decirle, exigirle más para que el día de la competencia no le perjudique tanto. A mí me ha pasado en un par de ocasiones que, bueno, como yo soy el entrenador en jefe de los toros en las últimas competencias, he tenido que estar con algunos chicos a quienes yo no entreno y me han pedido que los ayude como handler el día de la competencia. Y, y la verdad hay personas a las cuales les sienta mal que yo les diga no estás bajando lo suficiente. ¿Por qué? Porque ellos piensan que es una afrenta contra ellos. Y la verdad es que no. La verdad es que yo si voy a handlear a alguien y no lo he visto antes, es decir, yo cuando voy a handlear a alguien le digo envíame tus videos de entrenando, envíamelos de buen ángulo. Y pocas veces ocurre, pero los atletas llegamos el día de la competencia y yo les digo baja más. No sé, ellos me dicen cuando tire la última aproximación vemos si le bajamos. Yo les digo, cuando tiremos la última aproximación, el tiempo ya va a estar muy encima y no le podemos bajar al opener. Entonces decide bajarle ahora o lo bajamos o no lo bajamos. Y ellos dicen, no, no lo bajemos entonces. Y después, ¿qué pasa? Que llegan a la tarima y los movimientos le cuestan mucho, se quedan con el opener, a veces o sea, sí, por lo general hemos tratado de que no pase algo que sea peor, pero se pueden quedar con el opener o fallan el opener y después hay que ajustar para repetirlo. Entonces, la idea es que a tu opener siempre llegues con la claridad de que el movimiento está ejecutado bien. Sobrado, de hecho. Un opener tiene que ser sobrado. Tiene que ser mucho mejor que bien. Es decir, si te exigen 5, tú haces 7. Así. No, no hagas 4,5. ¿Por qué un 4,5 sería pasar a pena? Entonces, en la primera nota, que sería el opener, sácate un 7. Anda a sacarte un 7. Y porque de ese modo vas a tener claridad de cómo realizar el resto de la competencia. Entonces, si por ejemplo vamos con un opener el cual es a tu 75%, eso no tiene nada de malo. Es mucho mejor eso. Y luego terminamos con un 95 en vez de partir con el 90 y quedarte ahí. Eso es mejor. Es mucho mejor tirar los 3 intentos válidos o tirar intentos los cuales sean seguros que tirar 3 arriesgados y arriesgarte, valga la redundancia, a quedar descalificado. Entonces, lo primero sería eso, hacer una elección de intentos en la cual pueda cumplir de sobra con los estándares. Que si te exigen X cantidad, tú puedas hacer el doble incluso. Que si la pausa es de 3 segundos, como dicen algunos, con el opener tú puedas aguantar 6 segundos abajo. Y que si la sentadilla te piden que baje 10 grados más que la paralela, entonces tú que puedas bajarlo 20 grados más que la paralela. Y con el peso muerto, que puedas bloquear y quedarte atrás. Con el peso muerto es un poco distinto, sobre todo con el sumo, porque muchas veces cuando abres con un opener ligero, eso puede hacer que te desbalancees. Pero entonces con el peso muerto yo considero que eso cómo se puede prevenir a través de hacer un salto grande desde el último calentamiento al primer intento. Por ejemplo, con Marmito. Voy a poner a Marmito de ejemplo. Marmito le suele pasar eso que cuando su opener es, o sea, es un peso que es muy ligero para ella, se va para adelante con el bloqueo. Entonces, ¿cómo prevenimos esto? Lo prevenimos a través de que su última aproximación es, por decirlo, a ver cuánto aproxima Marmito. Marmito aproxima 70, 120, 145 más o menos. Esas son como sus aproximaciones. Y desde la última aproximación salta a 165 o 170. Entonces es un salto el cual quizás el peso en sí no es tanto, pero lo que pasa es que se siente un poco más pesado porque la aproximación es alta. Entonces de este modo ella bloquea de una forma más consistente porque a nivel de sistema nervioso en el momento ella necesita un mayor reclutamiento porque la carga se siente más elevada. Y de ese modo tenemos un opener más seguro. Entonces
Quizás que tu opener sea un 80% en el peso muerto, está bien, pero que tu última aproximación sea como el 65%. Yo les recomendaría algo así. ¿Por qué? Porque de ese modo no pierde el balance, sobre todo en el peso muerto sub. En el convencional no tanto. Eso sería en cuanto a los openers, a cómo elegirlo. Lo siguiente ya sería la selección de intentos. La selección de intentos, como les digo, la idea es que tu opener sea un peso que tú domines siempre, aunque esté enfermo, aunque te duele la cabeza, aunque tengas que haber aproximado rápido. Porque todo eso puede pasar. Entonces la idea es que el opener sea un peso el cual tú puedas hacer siempre. Luego del opener, si el opener sale bien, la idea es un salto gradual. Si por ejemplo mi última, esto lo aprendí, o sea, esto lo vengo ejecutando hace aproximadamente 2 años y medio, y se me reforzó la idea mucho cuando estuve en Estados Unidos y justo coincidimos que en el gimnasio donde estábamos en la competencia estaba entrenando a Aston Rosca. Aston Rosca, eso fue en diciembre, entonces él estaba como un mes y medio de competir en Sheffield. Es decir, ya estaba probablemente, según mi matemática rápida, él debe haber estado finalizando su penúltimo bloque antes de Sheffield. Y, y justo estábamos en un receso, entonces yo me quedé ahí como copuchando. Y Aston Rosca hace muy pocas aproximaciones, demasiado pocas. Eh, hace, por ejemplo, me acuerdo que en esa ocasión estaba haciendo sentadillas. Su primera aproximación fue con 120, su segunda aproximación fue con 220, su tercera aproximación fue con 300 y de 300 saltó a 350. Y eso fue todo. Es decir, y eso no es porque él pueda solamente, sino que eso es puede ser llevado a cada uno de nosotros. Yo lo he ejecutado en mí mismo en el peso muerto, él lo estaba haciendo en sentadilla. Pero yo en el peso muerto lo he hecho un montón de veces, que aproximo 120, de 120 salto a 200, de 200 a 240 y de 240 a 260, 265. Y eso se me da bastante bien. ¿Por qué? Porque la que pasa, la más aproximaciones no siempre está relacionado con mayor calentamiento. Más aproximaciones está relacionado sobre todo con más inseguridad, es decir, con más ansiedad de que no lo voy a hacer y querer pensar que a través de las aproximaciones voy a tener seguridad en lo que estoy haciendo. Y la verdad es que no ocurre así. Como ocurre es que yo tengo que tener aproximaciones acorde a mis capacidades. Si mi 1RM, por ejemplo, en el caso de Marmito nuevamente, con Marmito para el campeonato sudamericano, que tiró 170, nuestras aproximaciones fueron 20, 70, 110, 140. Esas fueron las aproximaciones de Marmito. Y de 140 saltó a su opener, que fueron 157,5, es decir, un salto de 17,5 desde la última aproximación al opener, y de 157,5 a 170, que fueron 12,5 más. Es decir, siempre unos saltos graduales, los cuales vayan de más a menos, de 20 a 70 y 50, de 70 a 110 y 40, de 110 a 140 y 30, y de 140 a 157,5 y 17,5. Es decir, partimos saltando más, después un poquito menos, después un poquito menos, y luego lo alineamos a la curva. En el caso de Miguel fue bastante similar. Con Miguel en el sudamericano cerramos con 323, creo, o 323,5 parece, no me acuerdo. Pero sus aproximaciones igual fueron aproximaciones con saltos muy estudiados. Ya lo teníamos estudiado hace meses, entonces cuando lo tenemos estudiado hace meses entrenamos para que el día de la competencia ocurra. Y sus saltos en el sudamericano partió con la barra, saltó a 120, de 120 saltó a 200, de 200 saltó a 260, de 260 saltó a 290 y de 290 saltó a 318, y de 318 saltó a 323,5, creo que fue. Entonces fueron saltos muy graduales. Ahí ese último quizás estaba de más, porque en realidad fue porque nuestro plan era ir por el récord sudamericano. Entonces íbamos a hacer 3:18 de segundo sí o sí, a menos que hubiese salido muy mal el opener, pero no fue el caso. ¿Y por qué saltábamos a 3:18 el segundo? Porque Miguel a veces se pone un poco inseguro de lo que hace y lo falla por X cosas. Entonces la idea era tener una oportunidad de repetirlo en caso de. Y por eso saltamos en los últimos 5 kilos solamente. Entonces, como les digo, la idea es que tú vayas estudiando tu capacidad de saltar, y que el día de la competencia
por ejemplo, abra, tu última aproximación sea en torno entre un 60 y un 70% de tu 1RM, tu opener sea entre un 75 y un 80% del 1RM, luego saltas, por ejemplo, si tu última aproximación fue con el 65 y tu opener fue con el 77,5 o con el 80, pongámosle 65% de la última aproximación, 80% del opener, y desde el opener puedo saltar, sé que hasta 15%, eso es lo que manejo. Entonces salto a 92,5 y de 92,5 salto al 100. Del 1RM estimado me refiero, no del 1, no de tu PR histórico. Entonces de ese modo yo puedo ir haciendo una toma de decisiones la cual sea más segura. Y esa es la palabra, segura, es tener seguridad. ¿Por qué? Porque con saltos graduales, yo por lo menos, y trato de enseñárselo a los chicos, voy viendo cuál es la pérdida de velocidad que tengo. Entonces, si tengo una pérdida de velocidad demasiado elevada con un salto del 10%, sé que ese día no, mi 1RM estimado no está tan acorde a lo que yo tenía pautado. Pero si por otra parte salto un 15% y la pérdida de velocidad es mínima, o sale bastante similar a la última aproximación, sé que mi 1RM estimado está donde creo que debe estar, o incluso puede que esté más alto de lo que creo que puede estar. Y como les digo, atletas experimentados como son los que les he estado mencionando, como por ejemplo la misma Apache. La Apache para el campeonato nacional pasado tuvimos muchos problemas porque no había dado el peso, se pesó a último segundo. Tuvimos para aproximar 3 minutos, literalmente. Entonces, con la Apache, ¿qué hicimos? Teníamos nuestro opener, independiente de que hubiese pasado eso o no, nuestro opener eran 155. ¿Y qué pasó? Aproximamos la barra 70, 120, 140. De 140 saltó a 155, salió bien. Después el segundo nulo por profundidad y el tercero fue porque se le desplazó la barra. Pero independiente de eso, en una condición en la que lo más probable, incluso lo más factible, era que ella quedara descalificada porque tuvo 3 minutos para aproximar, logramos sacar la competencia adelante. Entonces, si esto sirve para atletas avanzados, obviamente va a servir para un atleta principiante. ¿Por qué? Porque estamos llevando al atleta avanzado a lo más bajo, y de hecho si ustedes se fijan en los atletas top también lo hacen, los mejores atletas del mundo también lo hacen. Austin Perkins tiene, ¿cuánto de sentadilla? 340, y no lo ve abriendo con 320. ¿Por qué? Porque no es necesario, y porque en realidad sería un riesgo demasiado alto para un beneficio tan mínimo, porque si abre con 320 probablemente igual terminaría en los 340 o incluso menos, porque eso querría decir que aproximó más alto, entonces o tendría que tirar 3 o 4 levantamientos muy pesados en esa competencia. Entonces, si ustedes lo ven, los atletas avanzados, la elite, también lo hacen. Y en, muchas veces veo en atletas principiantes o en entrenadores principiantes que quieren demostrar que esos atletas son fuertes a través de un opener demasiado alto. Y, y no es necesario, y muchas veces es riesgoso de hecho. Entonces el tener una claridad de las expectativas, el tener una selección de intentos adecuada y el tener sinceridad con el atleta son súper importantes. A mí, por ejemplo, con Chopin, con el Francisco Carvajal, me ha pasado que ya lo he handleado 2 veces. Y con Chopin, bueno, tenemos más cercanía. Entonces, él antes de la competencia me está enviando todo su entrenamiento, me está enviando todas sus aproximaciones. A veces, por ejemplo, lo que pasa con él es que a él lo entrena Josemi. Entonces Josemi está en otra zona horaria, él vive en España, y muchas veces no tiene la oportunidad de hablar mientras él está haciendo su entrenamiento. Entonces el que me dice, Josemi le manda un rango de peso, y él en el momento me dice, oye, mira, así me salió la última aproximación. José me dijo que este es mi rango de peso. ¿A cuánto crees que debería ir? Y eso es súper bueno porque previo a la competencia ya tengo toda la información necesaria. Yo a él cuando le tengo que salir le digo, grábate de este ángulo, grábate de acá, porque de acá puedo darte una opinión sincera. Y en base a eso no ha ido súper bien en las competencias porque yo handleándolo solamente, porque tenemos un panorama mucho más completo. Y yo a él si le tengo que decir, oye, la pausa está corta, se lo digo. Y a él no le afecta. ¿Por qué? Porque sabe que el día de la competencia eso le va a servir. Entonces de ese modo podemos
aumentar la posibilidad de éxito. El éxito no va a estar determinado solamente por ganar la medalla el día D, sino el éxito va a estar determinado por... ¿En qué me refiero a éxito en el powerlifting? A que el objetivo se cumpla lo más certero posible. Porque yo puedo, no sé, yo puedo ponerle al Apache, no, esta competencia vamos a ir por 200 en sentadilla, 100 en banca y 200 en peso muerto. Y el día, a la hora de, nos quedamos con 150, 90 y 170. Entonces, eso es un fracaso. No es un fracaso en términos de gané o perdí, probablemente con ese peso igual, con esos pesos igual gana. Pero es un fracaso en el ámbito de que tenía expectativas acá y logré acá. Entonces la idea principalmente es poner expectativas realistas, bajarla al piso y que desde ahí construyo. Y idealmente lo que ocurre cuando yo hago eso, cuando pongo expectativas muy realistas, es que me excedo de las expectativas. Y eso es mucho más sano que tener expectativas muy altas y quedarte corto siempre. Por ejemplo, en los bloques que hemos realizado últimamente con Marmito, hemos tenido expectativas muy altas, pero realistas. Expectativas altas en cuanto a que son cosas que nunca he hecho, pero son realistas en base a sus capacidades. ¿Y qué ha pasado? Que hemos tenido estas expectativas y no hemos quedado aquí, no hemos pasado. ¿Por qué? Porque hemos hecho las cosas muy bien, hemos hecho las cosas de una forma muy honesta, ella con ella misma y yo hacia ella, y de ese modo hemos logrado superar esas expectativas. Hemos trabajado con un volumen unos totales a volumen, los cuales eran altos, que nunca habíamos hecho, pero como hemos tomado buenas decisiones semana a semana, hemos pasado un poquito de lo que teníamos pautado. Entonces, de este modo vamos teniendo una resolución mucho más favorable para los atletas y para nosotros mismos como entrenadores. ¿Por qué? Porque de ese modo vamos teniendo mayor conocimiento, vamos teniendo un mejor recorrido y vamos teniendo mejores resultados. Entonces, eso era lo que les quería compartir el día de hoy. Les quería compartir que muchas veces bajar las expectativas a piso, ser consecuente con lo que uno está haciendo y ser sincero sobre todo con el atleta, nos va a dar muchos más beneficios que ponerlo sobre las nubes y decirle tú vas a ser campeón del mundo cuando en realidad no tiene ni para quedar tercero en un nacional. ¿Por qué? Porque el campeón del mundo son súper pocos. Y yo veo mucho eso también en algunas ocasiones, que hay chicos que, no sé, el año pasado hicieron, por decirles 700 total, y el siguiente año hicieron 705. Y llega gente y les dice, oye, ¿por qué si el año pasado hicieron 700, este año no estáis haciendo 800? Y eso es una estupidez porque el deporte no funciona así. El deporte no se trata de que siempre va a mejorar. Lo ideal es que sí, y lo ideal es buscarlo, pero en muchas ocasiones no va a ser así. Y los procesos requieren ondulaciones. Si los procesos tienen mesetas de rendimiento para los top, obviamente lo va a tener para los que son principiantes. Entonces eso es otra cosa que, por ejemplo, yo destaco mucho de Marmito. Marmito, hay gente que de repente, por ejemplo, para el Nacional, ella hizo 435,5 total y para el Sudamericano había hecho 440 y medio. Entonces hay gente que le decía, oye, ¿por qué hiciste menos que en el otro? Y yo les decía, porque esta competencia no tenía el objetivo de levantar más. Y esa es la verdad, por lo menos en nuestro caso. Ella lo tenía claro, ella había entrenado poco, se había relajado y nuestra conversación había sido, esta competencia no va a ser el foco tan importante. Y ella puede comunicárselo a los demás versus otros chicos que veo que se sienten como presionados porque lo están mejorando al ritmo que los demás les ponen. Y eso muchas veces desencadena en que se terminan retirando del deporte. Así que gracias por ver. Espero no se haya hecho tan tedioso el video y que le haya servido a quienes lo necesitan.